Ucrania y Rusia retomaron las negociaciones sobre la guerra tras varias semanas sin diálogo. Hoy, Ucrania realizó consultas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos mediante intermediarios para reanudar el intercambio de prisioneros de guerra con Rusia. Así lo informó Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Él afirma que pronto habrá nuevas rondas de negociaciones, posiblemente directas entre ucranianos y rusos. Y aquí es donde se esconde el peligro. Incluso Rustem Umerov afirma que las partes acordaron, cito, activar los acuerdos de Estambul. ¿Y qué es lo primero que recordamos? Esos mismos acuerdos de Estambul en los que Vladimir Putin insiste constantemente. Simultáneamente, el tema de las negociaciones volvió a ser relevante. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo que las grandes potencias deben obligar a Ucrania, no a Rusia, a hacer concesiones. Bueno, y en Turquía ya declararon que las futuras negociaciones para poner fin a la guerra no se llevarán a cabo en cualquier lugar, sino precisamente en Turquía. Al mismo tiempo, Alexander Stubb, presidente de Finlandia y aliado de Donald Trump, calificó como error estratégico ruso el fracaso de las negociaciones entre Trump y Putin en Budapest. Y agregó que no se debe esperar un alto al fuego en Ucrania hasta la próxima primavera, como mínimo. Discutamos juntos las negociaciones, ¿no? Si sigue siendo interesante. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir y analizar este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, denle like, escriban cualquier comentario largo debajo de este video y síganme en mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscribiéndose como patrocinadores de pago. Sigan los enlaces y datos en la descripción de este video. Ahí dice, apoyar el canal de Alexei Pichi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, anunció hoy que se reanudaron las negociaciones indirectas con los rusos. Se realizan mediante intermediarios en Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Y ahora les comparto una cita de Umerov que me llamó un poco la atención. Como resultado de las negociaciones, las partes acordaron activar los acuerdos de Estambul. Se trata de la liberación de 1.200 ucranianos. Según Umerov, en un futuro cercano se llevarán a cabo consultas técnicas que deben consolidar todos los aspectos procedimentales y organizativos. Por cierto, las autoridades rusas no han comentado al respecto. Y aquí puede surgir una confusión muy peligrosa. Es muy importante entender la retórica en este caso. Cuando Rustem Umerov habla sobre la reactivación de las negociaciones de Estambul, lo primero que viene a la mente son las conversaciones en Estambul en la primavera de 2022, cuando el Kremlin intentó que Ucrania capitulara y redujera el tamaño de sus fuerzas armadas. Neutralidad, idioma ruso, desnazificación, desmilitarización, etc. Tras fracasar el acuerdo de Estambul, Putin siguió con la guerra y exige que Ucrania entregue territorios, se desarme, abandone su aspiración de unirse a la OTAN y apruebe leyes propuestas por el Kremlin. Y cuando Umerov hoy dice activar los acuerdos de Estambul, lo primero que recuerdo son precisamente las negociaciones de 2022. En realidad no todo es tan grave. El asunto es que ya estamos en 2025. Con la llegada de Donald Trump al poder, en Estambul se reactivaron las negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa. Bueno, ¿recuerdan todas esas declaraciones salvajes de Medinsky esta primavera? Así que Rusia y Ucrania acordaron realizar un intercambio de prisioneros bajo la fórmula de 1.200 por 1.200 el 23 de julio, tras la tercera ronda de nuevas negociaciones en Estambul. Pero lamentablemente este acuerdo aún no se ha cumplido por completo. El 24 de agosto intercambiaron 146 prisioneros por lado y el 2 de octubre 185. Además, Rusia y Ucrania devolvieron a 20 civiles cada una. No se ha reportado preparación de nuevos intercambios después de eso. Lamentablemente no hubo intercambio de 1.200 por 1.200, aunque los rusos convirtieron esta historia en una propaganda sangrienta especial, diciendo que el Kremlin supuestamente entregó a Ucrania simplemente miles de defensores ucranianos vivos y muertos, y que Ucrania, según el Kremlin, no entregó esa cantidad porque supuestamente no tenía a quién entregar.
Recuerdan que les conté en este canal de YouTube cómo el periódico italiano Carriera della Sera se negó a publicar la entrevista con Sergei Lavrov, jefe de Relaciones Exteriores de Rusia, porque sus declaraciones eran mentiras y manipulaciones. En el periódico dijeron lo siguiente: escuchen, si tuviéramos que explicar cada declaración de Lavrov porque es mentira y manipulación, entonces esto ya no sería un periódico, sino una revista o enciclopedia enorme, enorme. Por eso no tiene sentido publicar esas mentiras. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se ofendieron y dijeron que era una censura escandalosa. Al final publicaron la entrevista de Lavrov en su sitio web. Así que, en esa entrevista, Lavrov declaró de manera cínica y falsa que supuestamente a partir de principios de 2025, la parte rusa entregó a Ucrania más de 9.000 cuerpos de soldados caídos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, según él, Kiev devolvió a Moscú solo 143 cuerpos de militares rusos. Lavrov declaró de forma manipuladora que normalmente no se habla públicamente de las pérdidas en el campo de batalla e insinuó que se saquen conclusiones propias con las cifras mostradas. Según él, Rusia regresó a Ucrania más de 9.000 cuerpos de héroes caídos y Ucrania solo 143. Así, en 2025 supuestamente no hubo más muertos. Y ahora Ucrania y la Federación Rusa han reanudado las negociaciones sobre intercambios reales, no sobre esos de los que hablan cínicamente. Y volvamos a las negociaciones de Estambul de este año. Las reuniones de Estambul no trajeron ningún avance en el proceso de poner fin a la guerra, y el 12 de noviembre, justo la víspera, el viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergei Kyslytsya, anunció la suspensión de las negociaciones de paz con los rusos. Él señaló que es imposible mantener discusiones productivas con una delegación que representa a un dictador, porque tiene un mandato muy rígido y debe defender la posición que le han ordenado. Al mismo tiempo, Ucrania no logró que sus socios internacionales aumentaran la presión sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que aceptara una reunión personal con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Recuerdo que las negociaciones en Turquía fueron en mayo, junio y julio. Ucrania pidió un alto el fuego y el fin de los ataques a infraestructura civil. La delegación rusa, encabezada por el asistente del dictador, Vladimir Medinsky, no aceptó el alto el fuego y repitió las exigencias maximalistas de Putin, quien quiere obtener el control total. El control sobre 5 regiones ocupadas y limitar el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras la entrevista de Kyslytsya, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció disposición para reanudar negociaciones bilaterales en Turquía y enfatizó que la decisión está en manos de Ucrania. Ahí agregaron que Kiev no respondió a la propuesta de formar 3 grupos de trabajo en el proceso de Estambul. Así es. Kyslytsya mencionó que los rusos sugirieron crear solo 3 grupos en WhatsApp para intercambiar mensajes, ignorando los intentos de discutir temas de fondo. Hacían esto para convencer a Estados Unidos del éxito y evitar problemas. Miren, estamos en WhatsApp, ¿todo bien? El 15 de noviembre, Hakan Fidan, jefe de Relaciones Exteriores de Turquía, afirmó que la guerra en Ucrania está por terminar. Él señaló que ha llegado el momento más oscuro, cuando ambas partes se han concentrado en destruir la infraestructura de transporte y energética de la otra. Y luego su cita: se ha creado una situación de estancamiento, nadie puede avanzar, nada puede suceder. Y según él, los líderes europeos, en particular los que visitaron Ankara, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Merz, comparten una opinión similar. Y hoy, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que la cancelación de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador calvo de Rusia, Vladimir Putin, en Budapest es un error estratégico por parte de Rusia. La cancelación de la reunión entre Trump y Putin se decidió tras una llamada entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores. Stubb señaló que durante esa conversación Rubio se dio cuenta de que los rusos no se dieron ni un ápice, y eso significa que no tiene sentido poner al presidente Trump en una situación en la que no obtendrá ni un acuerdo ni nada más. Cita: cancelar la reunión fue otro ejemplo de error estratégico de los rusos. Tuvieron una oportunidad y la dejaron pasar. Además, Stubb también considera que es poco probable que la Unión Europea abra un canal de comunicación directo con Putin en un futuro cercano. ¿Y después? Él afirmó que un alto el fuego en Ucrania antes de primavera es poco probable. Tampoco piensa que las negociaciones de paz reales empiecen este año,
Por eso, Stubb instó a los líderes europeos a considerar la posibilidad de aumentar el apoyo financiero y militar a Ucrania. Finalizo esta edición con las declaraciones de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Él cree que la guerra en Ucrania puede acabar pronto. Para ello, la Unión Europea tiene suficientes palancas de influencia y la Unión Europea debe presionar por la paz precisamente a Ucrania, no a Rusia. Viktor Orbán declaró que el apoyo económico y político por parte de la Unión Europea es críticamente importante para la existencia de Ucrania. Por eso basta con quitarle a Ucrania cualquier tipo de apoyo, y entonces Kiev simplemente capitulará y la guerra terminará. Ese es el tipo de receta que nos propone Viktor Orbán, y después de eso, Viktor Orbán negará que él es simplemente un mandadero del Kremlin. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos.